Los ojos del país entero están sobre Georgia, donde hoy miles de votantes saldrán a las urnas para escoger quién llenará los 2 escaños del Senado por ese estado. Es una elección que definirá no solo el control del Senado, sino la presidencia de Joe Biden, quien dependerá del Congreso para implementar su ambiciosa agenda política. Randy Serrano nos cuenta. Los ojos del país están puestos sobre Georgia, estado que este martes podría decidir cuál partido controlará el Congreso durante los próximos años. Y votantes como Claudia Tafur lo saben. Lo siento yo, lo sienten mis amistades, lo siente mi familia, el esfuerzo que ha habido por ambos partidos para impulsarnos a que vamos a votar. En juego están los 2 escaños por ese estado en el Senado. Uno de ellos lo defiende la republicana Kelly Loeffler contra el demócrata Raphael Warnock. El otro lo busca recuperar David Perdue, quien está en una contienda reñida contra el demócrata Jon Ossoff. Los 2 demócratas tendrían que ganar ambas contiendas para quitarle la mayoría a los republicanos en el Senado y así controlar ambas cámaras del Congreso. De lo contrario, se trataría de un Congreso dividido y de una batalla cuesta arriba para Joe Biden, quien dependerá de la rama legislativa para poder cumplir sus promesas. En temas de estímulo económico, en su agenda climática, es decir, todo el plan de los primeros 100 días de Biden y de ahí en adelante por los próximos 2 años hasta que haya nuevas elecciones legislativas va a tener que pasar por un filtro. Who put Georgia first? Who put you first? La presión la siente también el presidente electo, quien este lunes cortejaba votos en ese estado. Hello, Georgia, by the way. Al igual que el presidente Trump, quien perdió ese estado en la elección presidencial. Más de 3 millones de personas ya han votado en Georgia de manera anticipada. Las contiendas en Georgia por el Senado se tratan de las más costosas en la historia. Solo desde noviembre los 4 candidatos han invertido casi $500 millones solo en publicidad. Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Apenas transcurre la primera semana del año y muchos pensaron que el COVID-19 quedaría atrás con el 2020, pero tras el repunte del virus por el aumento de las cifras y la aparición de la nueva cepa, la mayoría de los países latinoamericanos regresan nuevamente a restricciones y cuarentena para tratar de contener el virus. ¿Cuál es el panorama en América Latina y el Caribe? Edwin Villamizar nos lo cuenta en el siguiente informe. En Latinoamérica, las negociaciones para obtener la vacuna con la esperanza de controlar la pandemia apenas está comenzando en la mayoría de los países. Sin embargo, con la aparición de la nueva variante del virus y un aumento en los contagios tras las celebraciones de fin de año, algunos gobiernos han decidido extender o imponer nuevas restricciones. El gobierno de Costa Rica, por ejemplo, anunció que mantendrá hasta el 1 de febrero el cierre de sus fronteras terrestres para los extranjeros que intenten llegar al país. De esta manera, solo pueden ingresar por tierra los costarricenses o extranjeros con una residencia legal autorizada. Sin embargo, las fronteras aéreas permanecen totalmente abiertas. De otro lado, Perú ordenó una cuarentena de 14 días para quienes ingresen al país, lo que significa que es obligatorio presentar una prueba PCR negativa con una antigüedad de máximo 72 horas. En Panamá, se inició una nueva cuarentena en algunas de las zonas más pobladas y más afectadas del país. Las restricciones, que se aplicarán hasta el 14 de enero, incluyen la movilidad por género y número de identidad. Con la jornada laboral suspendida, solo podrán circular los trabajadores de sectores esenciales. Mientras tanto, en Colombia, los habitantes de las 3 localidades más grandes de Bogotá tienen que cumplir desde hoy y hasta el 18 de enero una cuarentena obligatoria, tras la segunda ola de la pandemia que vive la ciudad. A esto se suma el retorno de la exigencia de la prueba PCR con resultado negativo a quienes entren a Colombia. En Chile, tras un segundo caso de la nueva cepa británica del COVID-19, las autoridades anunciaron que quienes entren al país a partir de este jueves deberán portar una PCR negativa. Hasta hoy, más de 15.700.000 casos de COVID-19 han sido reportados en América Latina y el Caribe. Y en Honduras arribó al Aeropuerto Internacional de Toncontín un vuelo procedente de los Estados Unidos con un grupo de 135 deportados. Vamos a conocer más de lo que ocurre en Centro y Suramérica a continuación. Al Aeropuerto Internacional del Toncontín arribó un vuelo procedente de los Estados Unidos con un primer grupo de 135 hondureños deportados, al permanecer en condición de inmigrante irregular en Norteamérica.
El portavoz del Instituto Nacional de Migración, Lisandro Vallecillos, detalló, en el vuelo fueron deportados 135 hondureños tras el arribo del vuelo que se activaron los protocolos de recibimiento de migrantes. Pese a que los hondureños retornan con una prueba negativa del COVID-19, se les realizarán nuevas pruebas y de confirmarse un caso, se procede al aislamiento para cumplir un periodo de cuarentena. El año pasado se recibieron más de 35,000 connacionales deportados de varios países, la menor cifra en los últimos años debido a los problemas de circulación causados por la pandemia del coronavirus. En la actualidad, algunos hondureños han anunciado que comenzarán a desplazarse a través de pequeñas caravanas pese a las diferencias problemáticas con el coronavirus. Nos vamos a Perú. Un fiscal peruano apeló el fallo judicial que permite el partido de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori participar en la carrera electoral de los próximos comicios generales de Perú, luego que un juez rechazara suspender a esta formación, investigada por presunto lavado de dinero. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo de especial Lavajato, interpuso un recurso contra la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente especializado en crimen organizado, a fin de que una instancia superior revoque la decisión e inhabilite la organización fujimorista. El juez Víctor Zúñiga, al declarar infundado el pedido de suspensión temporal de la Fuerza Popular, el juez dio luz verde al partido fujimorista a seguir en la campaña para las elecciones previstas para el próximo 11 de abril. La líder de la formación política, Keiko Fujimori, celebró en sus redes sociales a la resolución de un pedido que consideró arbitrario. Y en Venezuela, después de 5 años, el chavismo retoma hoy oficialmente el control del Parlamento venezolano, pese a que las principales fuerzas opositoras lideradas por Juan Guaidó han declarado que extenderán sus funciones un año más, al considerar que las elecciones legislativas fueron un fraude. La principal promesa del chavismo para este nuevo periodo legislativo, que termina en el 2026, ha sido investigar a los actuales diputados opositores y actuar penalmente en su contra por supuestamente robar recursos del Estado venezolano. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Nos vamos a una pausa comercial. Al volver tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con nuestra meteoróloga Gabriela Deyán. Preparados para el paso de una tormenta durante los próximos días, ¿cuáles condiciones pudiésemos estar experimentando? Vamos a estar hablando de eso en detalle hasta regresar en el pronóstico del tiempo.